En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Prevención es un asunto sumamente importante, y es que anticiparse a los problemas humanos desde la revelación de la Escritura es un objetivo de prevención esencial, así como los aportes de una funcional psicoeducación. Mi hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi hermano, gracias por tu saludo y pues de verdad que es un privilegio continuar con este tema tan importante. Absolutamente, y seguimos tocando el tema de del rasgo psicopático en una tercera parte, y hemos estado hablando bastante sobre el tema, y algo que es muy importante resaltar es que desde la Biblia es claro el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23 explica de qué consta este fruto, y es un fruto aplicado definitivamente para las relaciones humanas. Y es importante entender eso. Totalmente, porque si es subjetivo, si es el amor, exacto, gozo, paz, paciencia, sin un fin, sin un destinatario, pues queda complicado, ¿verdad? Porque es la obra de Dios en el creyente. Correcto. Para la aplicación hacia otros creyentes. Hacia el prójimo. Sí. Y es que entre más simple y más claro se entienda, y por supuesto se acepte esta obra de Cristo en la personalidad del creyente, pues más fácil va a ser determinar el contraste entre que una personalidad que persiste en el maltrato, con un amor desprovisto de contenido real, con niveles nulos de empatía, nula aceptación, falta de respeto y una validación del otro, o sin validar a la otra. Básicamente lo que estamos hablando de una personalidad psicopática. Claro. ¿Verdad? Y es que si buscamos entonces caracterizar lo anterior, y otra vez, como vos decías en el programa anterior, aunque suene aunque de manera fuerte, ¿verdad? Sería querer vivir en una relación con un elemento inserto, y ojo, de depravación emocional y psicológica. El concepto es muy fuerte, y estamos rodeados de este tipo de personalidades en diferentes entornos, como hablamos en el primer programa. Sí. Ahora, un signo importante dentro de el gran marco de saber identificar para que sepamos confrontar, que es uno de los objetivos de estos podcasts, es que en una personalidad psicopática integrado, hablamos de un psicópata integrado, es aquel donde no necesariamente va a estar asesinando personas, no, simplemente que se reúne en círculos de poder, está integrado en ministerios, familias, liderazgo, etc. Un signo es que se va a dirigir no solamente a todas estas características de la personalidad, sino a inducir el miedo en sus víctimas, ¿verdad? Sino también la lástima y la compasión. Eso creo que es bueno subrayarlo. O sea, otra vez, un signo evidente de un psicópata integrado es que va a procurar lástima y compasión en la otra persona. Que la persona sienta lástima y compasión de sí misma. Sí, y lo explico así, para que se entienda bien. No es que no fomenten el miedo por sus maltratos, ¿verdad? Sino que desde su astucia y manipulación van a fomentar más la lástima en su pareja, presentándose como víctima de las circunstancias. Ese es el punto, ¿no? O sea, víctima de su modelo de crianza, de su pasado, etc. Justamente cuando la víctima le presente amor firme. O sea, esos deseos de separarse o de denunciarlo, porque tal agresor no quiere venir a Cristo para que Él le sane. Entonces, nada más es, aquí nos dirigimos, ahora sí, a la complementaria. Hay que tener cuidado cuando después de un amor firme, ¿verdad?, se trate de vincular con la lástima hacia la otra persona. Entonces, otra vez, desde el punto de decir, bueno, es que yo le estoy dando tiempo, es que yo no quiero hacer esto, es que no quiero exponer a tal persona. Uno de los rasgos característicos de personalidad psicopática es que la persona no lo hace por lástima. ¿Ves? Y eso es inducido desde el manipulador. Y esto es una estrategia diseñada por él. Totalmente. Claro que sí. Sí. Por eso es que lo estamos señalando como una característica. Muy bien. Entonces, al seguir hablando, antes de pasar con el complementario, los psicópatas integrados desarrollan una capacidad
para decirlo que su potencial víctima o el sistema donde interactúen, donde quiera que estén, ¿verdad? Lo que necesita escuchar en el momento determinado. Puntualmente va a tener la habilidad, la astucia de poder decirlo. Ahora, este sistema relacional desadaptativo, maltrato, es decir, hay un maltrato, pido perdón, vuelve maltrato y se repite el ciclo, ¿verdad? Lo que hace es confundir. Sí. Y no solamente una confusión temporal, sino una profunda confusión en la pareja, llevándolo a una disonancia cognitiva. Es decir, ¿cómo es posible? O sea, piensa la víctima que no es posible, que le está haciendo daño, ¿verdad? Sigue creyendo en la relación, cree en él, recibe el daño, no puedo creer que me haga daño, pero sigo creyendo en él, en esta disonancia que sigue confundiendo más a la víctima. Exacto, sí. Sí, esa disonancia es esto, como estás explicando. Primero, no piensa en la posibilidad que le pueda estar haciendo daño. Ajá. Y a la vez se da cuenta que le está haciendo daño. Claro, exactamente. Entonces ese cortocircuito, eso. Convivir con eso, de verdad, o sea, eso se ha caracterizado con la palabra de disonancia cognitiva, pero eso es un cortocircuito dentro. Porque son dos situaciones que no empatan. Son dos conciencias totalmente opuestas. Dos conciencias, sí, exacto. Es buena la palabra, digamos, con conocimiento, ¿verdad? Conciencia. Correcto. Con conocimiento. Entonces, tengo conocimiento de que estoy siendo maltratado. Exacto. Y tengo conocimiento que no es posible que me maltrate, porque es una figura de apego significativa para mí. Entonces, las cosas no empatan. Desde una figura significativa no se espera que venga manipulación, egocentrismo, mentiras, todo lo que hemos estado caracterizando. Y que iba a aportar también que estas dos conciencias generan una tremenda ansiedad, porque son dos sensaciones, dos conocimientos totalmente opuestos que se confrontan, siendo nosotros, o siendo la víctima en este caso, el campo de batalla. Claro. Entonces, al chocar estas dos conceptos reales pero contrarios, genera una tremenda ansiedad en una persona que está atravesando los ataques de una persona con personalidad psicopática. Sí. Por eso es que esos dos conceptos que chocan nunca pueden dar paz relacional. Nunca. Correcto. ¿Ves? O sea, la paz relacional no puede tener a sí mismo dos valores contrapuestos. Por eso es que nosotros en nuestra relación con Jesucristo tenemos absolutamente, una absoluta paz relacional. Porque jamás esperaríamos que de Jesucristo venga un tipo de maltrato en algún sentido. Claro. Que es posible que lleguen a predicarlo así. Es decir, una relación con Cristo basada en cargas pesadas, ¿verdad? Donde llega, como en la parábola de los talentos, es que tuve miedo de ti porque eres una persona severa, ¿verdad? Ok, ahí sí no hay una paz relacional, ¿viste? Claro. En esto no puede haber. Pero en el caso de nuestra relación con el Señor es totalmente confiable. Claro. Nosotros podemos descansar en su amor, en su bondad. Absolutamente. Claro, va en una sola dirección, no hay un choque de conceptos. No hay un choque de conceptos y de sensaciones, vivencias, claro. Exacto. Y no se da esta disonancia, que sí lo hay entonces fruto del trato de una persona abusadora. Y es importante, mira, no se necesita pasar por una gran universidad para darnos cuenta de nuestras propias sensaciones. La cosa es que seamos honestos con esas sensaciones que el Señor nos ha puesto, también como parte de podernos enfrentar a la situación del mundo. Es decir, nuestro sistema nervioso está siempre en alerta ante las amenazas que tenemos constantes desde afuera. Claro. Y puede ser que una relación también sea un factor amenazante o estresor. Entonces, ¿qué sentimos en esa relación? ¿Cuál es nuestra experiencia más innata, más pura, más honesta? Simplemente, ¿verdad? Sin tantas palabras y tantos acomodos, digamos. Exacto. ¿Qué se siente en esa relación? Y ahí se va a evidenciar que lo que se percibe, o sea, lo que la persona está percibiendo del otro. En este caso van a ser abusos. Sí. Es importante entonces, y este concepto creo que sería interesante que lo siguiéramos ampliando,
Hablamos, me parece que en otro podcast también, sobre este autor, Iñaki Piñuel. Él tiene un libro llamado Amor Cero. Y ahí él describe algunas otras de distorsiones cognitivas en este proceso de identificación del rasgo psicopático. Y creo que sería importante mencionar algunas. Y otra vez enfatizamos, importantísimo saber identificar para poder confrontar. Exacto. Porque si no, entonces estaríamos en esta disonancia, ¿verdad? En esta ambivalencia de decir, me quiere, pero me maltrata. Sí, sí, entonces, sí. Y para aclarar el punto, una distorsión cognitiva no es más que una manera de pensar antibíblica, digamos, no funcional, que no funciona en una relación. O sea, una distorsión en la manera de pensar. Una forma equivocada de pensar. Exactamente. Pero suena así un poquito, suena más bonito. No, es que así nos sentimos mejor nosotros, Sí, hablando así de bonito. Parecemos inteligentes, pero nada más. Creo que una de estas formas erradas de pensar es la justificación, ¿verdad? Mis acciones se justifican porque quiero algo o quiero impedir algo. Justificación a toda costa. Sí, y vayamos tomando notas, ¿verdad? Porque estamos hablando de, vamos a ver, distorsiones cognitivas. O sea, que cuando hago algo desadaptativo, siempre la persona va a justificarlo. Porque el fin es lograr o impedir algo, a como dé lugar. Exacto. A pesar del daño que se haga con las personas que estén alrededor, o a mí mismo. Porque el no confesar un pecado o una falta es un daño, por supuesto, hacia la misma persona. Correcto. Un segundo aspecto es la verdad absoluta. Todo lo que piensa el maltratador es verdad, correcto y lógico. Nunca pasa, mi hermano. Nunca pasa. No es así. Eso no pasa en el liderazgo. No, jamás, nunca. No, todos somos... Es como por aquello de que... Por si hubiera dudas. Sí, exacto. Exactamente. Sí. Exactamente. Así que el mismo maltrato y control será, entre grandes comillas, por el bien de la esposa, por el bien de la congregación, por el bien de los empleados. Y ante una prueba clara de una conducta desadaptativa, siempre buscarán, y vos lo mencionabas anteriormente, victimizarse bajo una alta capacidad de manipulación, mentiras, ¿verdad? Y por supuesto, desacreditando al otro. Eso es correcto. Ahora resulta ser, si fuese el caso de la esposa, ¿verdad? Que siempre hacemos esa aclaración. Ahora resulta ser que el problema de la esposa, ¿verdad? Que distorsiona todo, que es muy emocional, que está como un poquito loca. Todas las cuestiones en los medios donde la persona se desenvuelve para poderse cubrir. Claro. Inclusive, desacreditar significa crear falsos testimonios. Es algo terrible esto. Y es que esto es parte de lo que hemos hablado también en otros momentos, de la implantación de una culpa falsa. Porque el abusador va a desacreditar, va a victimizarse, va a cambiar el panorama, y probablemente la víctima en esta condición de impotencia, de incapacidad, de indefensión, va a decir, es así. Sí. No siendo esa la verdad. Correcto. Otra característica de una manera de pensar equivocada es la infalibilidad personal. Es cuando la persona dice, siempre elijo y siempre decido bien, yo no me equivoco. Inclusive, cuando supuestamente acepta que se está equivocando, baja un poquito la manera en que se muestra entre otros para poder tener confianza y empieza a argumentar un montón de cosas y al final termina en el mismo concepto donde estaba antes. Exactamente. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Es una estrategia buenísima. Por porque supuesto. Es una falsa humildad y al final va a seguir prevaleciendo lo que siempre ha pensado y siempre ha decidido. Justamente yo leía algo que una persona con esas características escribió y comenzaba la persona pidiendo perdón. Qué interesante que una persona pues en esas condiciones pida perdón, pero justamente lo que vos describiste, lo que estaba en el resto del documento, ¿verdad? Al fin y al cabo es como pido perdón por 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando llegamos aquí, pero la culpa todo es tuya. Entonces, exacto. ¿Verdad? Sí. Que tampoco pasa en el liderazgo ni en iglesias. Ese ¿verdad? es otro punto que tal vez puede pasar. No te el sarcasmo, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Y esto le lleva pues a no cuestionar sus acciones, ¿verdad? Ni autocriticarse, que es muy importante la autorreflexión, ¿verdad? Absolutamente. El estarse fijando en uno mismo, como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Cuídate de ti mismo. Factores que resisten fuertemente
procesos de consejería o ayuda profesional. Ajá. O sea, estas personas, imagínate lo que es abrirse a una consejería, es decir, que otra persona Claro. le ayude cuando decir, pero bueno, yo por dentro no tengo nada que me Claro. ayuden, es decir, Claro. además yo soy superior a quien me está ayudando. Yo le puedo enseñar más bien cómo hacerlo. Si usted supiera Claro. mi trayectoria ministerial, Mis títulos. más bien usted estaría... Pidiéndome consejo. Exactamente. Eso es un factor de resistencia muy fuerte. Sí. Y también, como hemos mencionado, tienen una notable inteligencia verbal y son, de acuerdo a lo que Pablo expresó en 2 Timoteo 3:1, amadores de sí mismos, ¿verdad? Lo que hacen no está mal, entre comillas, por supuesto, y cuando lo aceptan realmente es un plan astuto para recuperar la relación que están por perder, ¿verdad? Cuando su pareja comienza a mostrar algún tipo de firmeza o de oposición. Entonces viene esa, como decimos popularmente, esa hablada, Sí. ¿verdad? Esa labia de decir, de engatusar con las palabras Sí. para recuperar lo que yo quiero. Y recordemos que son realmente muy buenos en eso, Sí, en esa capacidad verbal. exacto. Nada más quiero resumir Sí. para crearnos una idea. Justifican sus acciones, tienen la verdad absoluta, son infalibles y gran inteligencia verbal. Sí, Puntualmente distorsionan de la forma de pensar. exactamente. Ahora, la pareja victimizada va a vivir una relación, mi hermano, deseando apartarse y deseando huir de quien decide permanecer en un rasgo psicopático. Esto que acabas vos de mencionar. Porque no es una incapacidad intelectual, sino moral y volitiva, es decir, desde la voluntad. Y por otro lado, ve qué terrible, el deseo de permanecer cerca de la persona en quien se confió un proyecto de vida. Entonces, por eso la victimización está en esto. Por un lado, ¿cómo hago para no continuar en una característica así de personalidad sostenida en el tiempo? Y por otro lado, deseo permanecer cerca de esta persona porque, qué sé yo, en esta persona tengo un proyecto de vida. O sea, qué fuerte, ¿verdad? Este choque de experiencia. Yo creo que esto es clave, lo que estás diciendo. Es elemental en este proceso porque, o sea, estamos viendo, o sea, de lo que dijiste, hay muchas cosas que resuenan, ¿verdad? Por un lado, el maltratador decide permanecer en este rasgo psicopático. Decide. Sí. Decide, o sea, es una decisión de su propia voluntad Sí. de permanecer sin dar los procesos de cambio necesarios. Y tiene razones para ese es el punto. En su lógica. Sí, exactamente. En su lógica tiene fuertes razones por la cual decidir y los privilegios que significa esto. Claro. ¿Verdad? Entonces decide permanecer ahí. Porque esta decisión no se basa en una incapacidad intelectual. Porque Exacto. si fuera una incapacidad intelectual, no tiene la capacidad, redundando en el asunto, de decir, bueno, quiero, pero no puedo. Exacto. Sino que es una decisión moral y de la voluntad, como vos decías. Entonces pasa por no quiero hacer las cosas. Pero mientras, por un lado, el abusador no quiere o decide permanecer en ese rasgo, la víctima tiene esta ambivalencia de decir, me maltrata, pero quiero estar, me está lastimando, pero deseo permanecer, Sí. ¿verdad? Porque tengo un proyecto de vida, porque tenemos hijos, porque no, etcétera. Sí. Entonces, se convierte en una calamidad. Sí. Esa calamidad es lo que vamos a decir indefensión aprendida. Ajá. Digamos, esa calamidad en un sentido técnico sería confusión psíquica. ¿Verdad? Igual, ¿verdad? Entonces, esto. Así que seamos claros. Cuando una persona está en esa lucha por años, para decirlo claramente, la persona muy posiblemente ha desarrollado una indefensión aprendida. Ahora, la indefensión aprendida no es un rasgo de la personalidad de la persona víctima. Ojo, no es un rasgo de la personalidad, ni existe previamente en la víctima, sino que es aprendida e internalizada como una secuela, como una consecuencia de la agresión o de esta, digamos, de esta confusión psíquica sostenida en el tiempo por una persona altamente significativa. Entonces, el hecho que la persona, si está escuchando esto, se identifique con esta característica indefensión aprendida, no significa ni que nació así, ni que eso es parte de su forma de ser, sino es algo que ha sido consecuencia de estar lidiando con estos dos valores contrapuestos que hemos estado explicando. No quiero estar en esta relación, quiero permanecer en esta relación. ¿Podríamos decir que es un mecanismo de defensa? Absolutamente que sí.
por supuesto. ¿Por qué razón? Porque todo sale desde una tensión psíquica. Exacto. Y siempre estamos buscando, llamémosle así, el equilibrio o tratar de resolverlo. Si no se resuelve de afuera, se resuelve de adentro, desde nosotros. Y empezamos a, como no convivir en la realidad como tal. Y los mecanismos de defensa empiezan a poner un montón de justificaciones frente a las otras personas. Yo sé lo que hago, es que estoy en un plan en esto y lo otro, es que estoy esperando esto y lo otro. Todos estos son justificaciones de protección ante la tensión psíquica que en la realidad más cruda se vive. Ahora, creo que para ir cerrando ya el tema, que es por el tiempo y por ya pues creo que hemos aterrizado muchos conceptos importantes. Otra característica muy confirmada por los expertos en quien prevalece un rasgo psicopático es una estrategia, voy a decir interesante en el hecho de entenderla, es usar cosas materiales como moneda de cambio. Y esto yo lo he visto no solamente en las dinámicas de pareja, sino también en la dinámica de abuso de poder, de abuso de autoridad espiritual. Hablo pastor, seguidores, si se puede llamar pastor. Sí. El buen trato, entre comillas, relacional se justificará no en la tensión emocional, no en el reconocimiento de la igualdad, de la dignidad, derechos o la valoración de la persona, como debería de ser, sino todo lo que materialmente se le ha dado. Aplicar esa estrategia en una discusión, ¿verdad? La víctima no solo será atendida desde sus necesidades afectivas, sino que quedará como una malagradecida. Y te lo digo por experiencia propia. No que yo lo pasara, sino que vi otras dinámicas donde cuando la víctima comienza a poner el amor firme, llegar a un punto de inflexión, ¿verdad? Comienza y justamente es la misma palabra que en el entorno pude percibir, es que vos sos una persona malagradecida. Exactamente. No has visto todo lo que he hecho por vos, todo lo que te he dado, lo que vos tenés, lo que vos haces, la posición que te di, el crecimiento que has tenido, ¿a quién se lo debes? A mí. Inclusive, cosas tan puntuales como yo te di para el bus. Exacto. Y ahora me estás pagando así. Es serio. Y bueno, y gracias a Dios que podemos identificarlo, porque imagínate que esto... No se hable de esto y no se identifique. Claro. O sea, como una característica de usar, como decís, cosas materiales como moneda de cambio. Cuando la reconciliación signifique, por ejemplo, te traigo flores, te compro esto, lo otro, Exacto. vamos a viajar a tal lado, todo, o sea, todo lo que yo invierto, pero resulta ser que al poco tiempo la misma desatención emocional, el no permitir opiniones, el no permitir creación conjunta, todo eso no ha cambiado. Y cuando la persona tal vez empieza a decir, pero ¿dónde está tu arrepentimiento? Como estás explicando, ¿qué sale en la discusión? Pero vos sos una malagradecida. Claro. Es decir, no estás viendo el esfuerzo que estoy haciendo yo de la semana para acá o de los últimos años, ¿verdad? Todo en términos materiales. Exactamente. Y no desde lo que realmente importa. Exacto. Que es el respeto y la valoración de la otra persona. Y yo lo he escuchado también en padres, ¿verdad? Cuando hablan de sus hijos, es que este muchacho es un malagradecido, yo le compro las tenis, los de esto, lo otro que quiere, y no responde como yo quiero que responda. Es la misma dinámica. Entonces, es bien importante también identificar cuando el cambio es, no sé si decir interno, o relacional más bien. Cuando hay una transformación relacional, creo que se evidencia el cambio interno. Cuando el esposo abre el espacio de conversación. Sí. Cuando el padre está anuente a estar presente en las cosas de sus hijos más que lo material que puede proveer, ahí que lo mencionamos con Gálatas, me parece, ahí es donde se ve realmente la transformación en la persona y donde genera confianza, por supuesto. Claro que sí, imagínate colocarlo en otros tipos de relaciones, como estás poniendo acá, entre padres e hijos. Llega un momento en que siento que estoy desatendiendo a mis hijos, ¿qué hago? Pues busco algo para darles. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Inclusive a nivel de una empresa. Digamos que yo me sienta desvalorizado en una empresa. Voy a hablar a la jefatura y ¿con qué termino? Aumento de sueldo. Aumento de sueldo, exactamente. Y con eso ya está. Ya acallamos su necesidad, entre comillas, ¿verdad? En lugar de reacondicionar, vamos a ver si, tomando ese ejemplo de una empresa, si la denuncia del empleado es válida, tiene fundamentos, hay un ambiente dañino, hay dinámicas que generan desconfianza, en lugar de corregir los procesos relacionales,
se usa una moneda de cambio. Entonces el día de mañana, pero yo te subo el sueldo, pero yo te di una oficina más grande. Y no tiene nada que ver con cómo la persona se siente y vive en sus campos de convivencia. Sí. Bueno, es que para ir terminando este podcast, la provisión material es una responsabilidad del liderazgo proveedor. Absolutamente. Sí, no es un canje por derechos y privilegios exclusivos. No es un favor que hace. Exactamente. Es una responsabilidad, es una responsabilidad. Exactamente. Es una comisión. Uh-huh. Y donde esto, y creo que ya ha estado muy claro, no debe convertirse en ese factor también de manipulación. Exacto. Y como estás poniendo vos, un buen medio para desacreditar al final a la otra persona. Ajá. Es decir, como estás diciendo, terminando siendo esta una malagradecida o un malagradecido. Uh-huh. Qué terrible es. Por eso es que la confusión es la palabra clave en todo esto. Yo vivo en una relación de confusión. Uh-huh. O sea, no sé cómo entrarle, digamos. Exactamente. Y fíjate, una vez más, cómo se implanta la culpa. Yo te di, yo hice, yo te llevé a pasear, yo te di una nueva oficina, yo te subí el sueldo, te di una nueva posición, te di, y ahora vos me pagas con esto. Entonces, ¿quién va a ser culpable? La víctima sigue cargando con una culpa implantada. Exacto. Muy bien. Y se cambian los papeles de victimario-víctima. El victimario resulta ser la víctima y la víctima el victimario. Y la víctima sigue luchando con esta disonancia entre estoy viendo que me lastima y no puedo creer que me lastime. Por eso es que necesita, otra vez, tener algún mecanismo de defensa. Claro. O sea, vivir en esta cotidianidad íntima, donde muchas personas ni se dan cuenta del día a día, sí. Necesita la persona desarrollar algún argumento. Claro. Lo que sea, ¿verdad? Para poderse proteger psíquicamente. Exactamente. Que es una tensión, pero es terrible. Es una ansiedad tremenda. Claro que sí. Bueno, creo que con esto, pues, el tema ha sido muy bueno. Ojalá se pueda discutir en otros campos. Pues se ha hablado algo muy duro, de mucho peso, pero es importante marcar estos rasgos y sobre todo, más que marcar los rasgos, por supuesto que es muy importante, pero también resaltar la esperanza que tenemos en Cristo de una transformación de adentro hacia afuera que va a llevar necesariamente a un amor genuino a Dios y también un amor al prójimo. La otra semana estaremos con un tema, la extraña lealtad hacia una figura maltratadora. Eso no ha quedado aquí, mi hermano. No, sigue. Ya me di cuenta. Queremos seguirnos complicando un poco más. Sí, absolutamente. Perfecto. Para que nos acompañen y bueno, gracias a Dios por este espacio. Así es. Muchas gracias. Entonces, la otra semana hablamos de la lealtad. Sí. Falsa lealtad. Muy bien. Pues gracias. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR, o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.